Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el 31. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Señor, en el nombre de Jesús, traemos ante ti esta palabra, Señor. Que tú, Dios mío, la santifiques y la bendigas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, aplica tu palabra como es debido. Amén. Tremendo pasaje. Y lo que vemos es que el versículo 18 empieza por una palabra que conecta con lo anterior. Porque, y lo que vimos el domingo pasado, o sea, el culto pasado, fue que el hombre, el justo, por la fe vivirá, como dice el versículo 17. El evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, o sea, por la fe y para fe. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios, primeramente aquel que cree y también al griego. Y sigue con los por qué. ¿Por qué la fe es importante? Y entonces el versículo 18 empieza a explicar por qué la fe es importante. O sea, es un argumento en cascada. Doy gracias a Dios por ustedes. Quiero ir a verlos como prueba de esa gratitud que yo siento por ustedes, para predicarles el evangelio. ¿Por qué el evangelio es importante? Porque no me avergüenzo de él. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios, primeramente para aquel que crea al judío, primeramente también al griego, porque la justicia de Dios nos es revelada a través de la fe, pero el justo por la fe vivirá. Y luego empieza a decir por qué, y va generando toda una serie de argumentos, y lo primero que dice es que la ira de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de revelación, de rechazo y de juicio.
cuando Dios entrega. ¿Y por qué lo entrega? Vivimos en una cultura que habla de libertad. Yo soy libre, pero no la libertad en Cristo. Ojalá hablaran de la libertad en Cristo. Es que yo soy libre y yo quiero hacer lo que yo quiera, lo que yo entienda, y quizás lo que es bueno para mí no es bueno para ti, pero no importa. Vivimos en un mundo donde tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Pero ha perdido ese mundo que habla de libertad, ha perdido el rumbo por esa misma libertad, entre comillas, a Dios. Se glorifica el progreso humano, pero se oculta la raíz del deterioro moral y espiritual. Romanos 1 del 18 al 32, el pasaje que acabamos de leer, muestra por qué el mundo está como está hoy en día. Y Pablo hace un tremendo análisis, y la causa fundamental: dejaron a Dios y Dios los entregó, porque Dios por todos los lados estaba hablándoles y no quisieron entender, porque el hombre en su estado natural ni quiere proceder al evangelio, ni puede tampoco. Pablo inicia la parte más densa de su carta, la explicación por qué el hombre necesita el evangelio, ese evangelio que te dice, que les va a anunciar en el capítulo, en los versículos anteriores, y luego que dice de qué consiste ese evangelio: en la fe. Y luego dice por qué el hombre necesita el evangelio, es este. Antes de hablar de la gracia, y luego empieza a hablar de la gracia a partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 5. Pero antes de hablar ahí, va y expone la culpabilidad universal del hombre. En los versículos que leímos, Pablo habló del poder del evangelio, ¿verdad? Que ahora se muestra por qué ese poder es necesario. El diagnóstico es claro, es como que un médico que va reconociendo, ¿no? Y ese médico es Dios mismo, y le revela a Pablo, y Pablo pone que el problema del hombre no es la falta de evidencia, como leímos en el Salmo cuando estábamos estudiando la confesión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No, Dios se evidencia por todas partes. Por lo tanto, no es la falta de evidencia, sino que es el rechazo deliberado de Dios. No quiero saber de Dios, no me hace falta, no te necesito. Primero, la revelación de Dios y la culpabilidad del hombre. Vamos a los versículos del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Pablo afirma que la ira de Dios, ¿cuál es la ira de Dios? Su oposición santa al pecado. Esa es la ira de Dios. ¿Y qué incluye la ira de Dios? Esa entrega. Dios los entregó a hacer toda clase de impurezas, toda clase de pecados que atentan incluso hasta la vida del propio, hasta en contra de la vida del propio hombre. Se revela desde el cielo. Es lo primero que dice el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, Dios está irado contra el pecado, pero contra el pecador también. Porque al pecador Él se le reveló hace mucho tiempo y desde siempre, y se sigue revelando. Y el pecador no quiere saber nada de Dios. No es una ira humana, ni tampoco es una ira emocional, como a veces nosotros nos alegramos. Es respuesta justa de Dios, de un Dios santo, ante la impiedad. Los hombres detienen con injusticia la verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es que no conozcan la verdad, ellos lo saben, sino que la suprimen. No quiero.
Otro ejemplo bíblico, mira los fariseos. Estaba Jesús ahí, en carne y hueso, el Hijo de Dios, Dios mismo, hablándole, haciendo milagros en medio de ellos. Y no quisieron. La suprimen, la ocultan bajo su pecado, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha dado testimonio de sí mismo en la creación y además en la conciencia humana. Dios les dice: aquí estoy, búscame, aquí estoy, búscame. Pero no quieren buscarlo. Cada amanecer, cada célula viva, cada estrella le dice, le grita, no le dice. No es que se lo diga, Dios existe, no, es que le grita: Dios existe. Por eso Pablo concluye: no tienen excusa. Es como que yo voy ahora a un museo y está exhibiendo un cuadro de un pintor. Si hay un cuadro es porque alguien lo pintó. Y yo estoy mirando ese cuadro y yo diga: no, ese cuadro apareció de la nada, nadie lo hizo. Así mismo sucede con el hombre. Dios está viendo la creación y dice: eso sucedió al azar, de la nada, nadie lo hizo. Pero si la misma creación te está hablando que tiene que haber un creador, tiene que haber un Dios. El universo es el lienzo donde Dios firmó su nombre con poder, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19:1, que ya lo leímos cuando estábamos estudiando la confesión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. La revelación general de Dios hace al hombre responsable. Lo deja sin excusa, lo deja sin argumento para decir: no, es que yo no sabía que Dios existía. Sí, se te manifestó. Aunque no lo viste, se te manifestó y tú supiste que Él existió, que Él existía. Sea un diseño, debe de haber entonces un diseñador, lógicamente. Negar eso es hacerse moralmente culpable ante ese diseñador. No digas entonces: bueno, yo lo sabía. Dios se te ha manifestado claramente. Reconocer a Dios es el inicio de nuestra adoración. Adorarlo, ignorar ese reconocimiento, ignorar a Dios es el principio entonces del juicio de Dios, como lo vamos a ver aquí más adelante. Pero el creyente entonces tenemos que abrir nuestros ojos a la gloria de Dios en lo cotidiano. No viva como si Dios no estuviera presente. Si Dios se ha revelado tan claramente, ¿por qué el hombre no lo adora entonces? Pablo entonces responde: porque su corazón está entenebrecido. Y mira los versículos del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabían que Él existía, sabían que había Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio, estúpido corazón fue entenebrecido, o sea, fue oscurecido para que no conocieran la verdad, porque no quisieron conocerle. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y como consecuencia de eso, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es la adoración del hombre hacia otra cosa que no es Dios. Porque definitivamente hay que adorar algo, porque fuimos hechos para adorar. Pero a falta de Dios, inventamos dioses que no son dioses en realidad. Aquí está la tragedia: conocieron a Dios, pero entonces no le glorificaron.
El problema no es ignorancia, es indiferencia. En lugar de adorar, se envanecieron. Es decir, se inflaron de orgullo. No me hace falta Dios, ese Dios que... ¿Para qué? Y su necio corazón, su tonto, eres un tonto, porque ese es el que te va a juzgar. Eres un estúpido. Entonces se entenebreció. Entonces no lo vas a ver nunca. Tú no me quisiste adorar, tú no me quisiste reconocer, pues entonces no me vas a ver nunca. Yo te voy a dejar en tu ignorancia, en tu tontería te voy a dejar. Profesando, la consecuencia entonces es una inversión de los valores. Profesando ser sabio, yo me la sé toda porque no necesito a Dios. Eres un tonto, te hiciste necio, se hicieron necios. Luego Pablo muestra el resultado visible de ese rechazo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Idolatría. Adorar lo creado en lugar de la creación. En Isaías hay un pasaje que dice: mira cómo es la estupidez humana. Van al monte, pican un árbol, con un pedazo de ese árbol cogen y lo queman en la estufa para calentarse, y con el otro pedazo del tronco cogen y se hacen un muñeco y lo adoran. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en su indiferencia hacia Dios? Un niño recibe un regalo hermoso y se olvida de que su padre se lo dio. Así actúa el ser humano. Disfruta de la creación, pero se olvida del Creador. En Éxodo 32, ¿recuerdan Éxodo 32? ¿De qué habla Éxodo 32? Moisés sube al Sinaí a hablar con Dios. Y la gente empieza a preocuparse, porque Moisés tardaba en bajar. Y le dice a Aarón, el que Moisés dejó al frente del pueblo, le dice: oye Aarón, este Moisés no se sabe, a lo mejor Dios lo secuestró por ahí arriba y no se sabe cuándo va a bajar. Así que mira, ponte las pilas y vamos a hacernos un Dios aquí mismo. ¿Y qué hicieron? Un becerro, un buey de oro. Un buey. Cuando Moisés baja, Aarón se avergüenza. Le pregunta a Moisés a Aarón: bueno, pero ¿qué tú hiciste? ¿Cómo es eso que hiciste el buey ese para que todo el mundo lo adorara? Y dice el tonto de Aarón, que era hermano de Moisés, le dice: yo puse un poco de oro ahí y salió el toro ese, qué sé yo, cómo se fundó. Mentira, si no existían las técnicas avanzadas que conocemos hoy de moldes, de fundición, no existían en eso. Salía algo parecido a un toro y Aarón tuvo que pulirlo, para que se pareciera a un toro. Entonces sí lo hiciste de verdad, a conciencia. Así es aquel que adora a otra cosa que no es Dios. La idolatría no es solo tener estatua, es colocar algo, dinero, placer, fama, por encima de Dios. Aarón es el buey, pero luego Dios derramó su juicio sobre todo el pueblo. Cambiar lo eterno por lo temporal es la peor inversión posible en este mundo. Por lo tanto, podemos hacernos la pregunta: ¿qué ocupa el trono de nuestro corazón? Vamos a revisar nuestras prioridades, el tiempo, los recursos, nuestros pensamientos. Todo lo que desplaza a Dios es idolatría. La ingratitud es la semilla de toda idolatría. Aprendamos a dar gracias por todo. La idolatría no queda sin consecuencia. El texto usa una frase fuerte 3 veces. Dios los entregó. Vamos a ver qué es lo que significa. Tercer punto, la consecuencia judicial. Dios entrega a la humanidad a su depravación, a su perversión. En el 1 de Romanos del 24 al 32, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo lo hicieron? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas
¿Cuáles eran esas pasiones? Pues aún cambiaron sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Sabe lo que significa eso, no? Mujer con mujer. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre. El origen del homosexualismo ahí está. Está en el rechazo del hombre a Dios. Por eso Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos de ninguna manera aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Bueno, ya no hay manera de cómo tratar contigo. Te he hablado de diferentes maneras. Pues ahora vas a tener una mente que no le entre en nada. Eso es lo que significa reprobada. Una mente que ya no asimila nada de Dios. Para hacer cosas que no convienen. Bueno, si no está Dios, que es la vida, que es la fuente de toda justicia, que es el que restaura su imagen en ti, que es el que te vuelve a restaurar los valores de moralidad, de justicia y de buena voluntad hacia con Dios, pues entonces lo que hace es lo contrario. Y entonces los entrega a hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, oiga para eso, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, es lo que se ve en el mundo hoy. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios los entregó. No significa que Dios empuja al hombre a pecar, sino que los deja seguir su propio camino. Los pasa por alto. Los pasa por alto. No trata con ellos para que sean salvos. El juicio de Dios a veces consiste en permitir que el hombre coseche lo que siembra. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá, dice Cristo en su palabra. Primero hay una entrega moral, en el sentido moral, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Comienza el desorden sexual, los cuerpos se deshonran entre sí. Segundo, ocurre una entrega pasional. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pablo describe la inversión del orden natural, relaciones que van contra la naturaleza. Y lo tercero que ocurre es una entrega mental. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya no distinguen el bien del mal. Su conciencia está cauterizada. ¿Sabe qué es lo que es una conciencia cauterizada? Es como una goma. Usted tira una goma y no le entra nada. Es goma. Así es la conciencia de aquel que se aleja de Dios. Y Pablo concluye con una lista impresionante de pecados: injusticia, avaricia, maldad, soberbia, desobediencia, falta de misericordia. Una sociedad completamente descompuesta, como lo estamos viendo hoy en día. Y el colmo, no solamente hacen cosas malas, esas cosas que describe Pablo, sino que también se complacen con lo que la practican. O sea, tú eres mi socio. Tú eres mi socio porque hace todo eso. Si no, este cristiano que va a la iglesia, ¿para qué yo quiero esa vida? No, el otro es el que es mi socio, el que tiene 3 mujeres y 4 queridas. Ese es mi socio. El otro es mi socio, el que va al santero y le hace un trabajo. Ese sí tiene poder. El pecado ya no avergüenza. Se celebra. Ojo, lo mataste. Una vez que el hombre ignoró repetidas señales de peligro de derrumbe en una carretera, pasó una, pasó la segunda señal, pasó la tercera, hasta que el suelo cedió
y se desbarrancó. El derrumbe entonces no es casualidad, fue la consecuencia natural de su desprecio por las señales. Él no quiso hacerle caso a las señales, así actuó el pecado. Dios advierte, pero si insistimos, Él nos entrega. Gálatas 6:7, Gálatas 6:7, hablando Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La entrega de Dios es su juicio presente. El castigo más severo es que Dios retire su gracia restrictiva, su gracia común. O sea, Dios en todas las personas, en el creyente tiene una gracia especial, la cual los llama a la salvación, pero en todos los hombres, todos los seres humanos que habitan en el mundo, tiene una gracia que los restringe del pecado. Lo peor es que te entregue y que quite las restricciones. Es como un borracho. ¿Qué es lo que le pasa al borracho? El borracho sabe, está consciente de lo que está haciendo, pero no tiene la limitante, no tiene restricciones, y por eso es que hace papelazo. Así es Dios. Dios quita su gracia restrictiva, o sea, Dios quita las restricciones de la conciencia del ser humano y los entrega, los deja que anden por su propio camino. Si se abandona la fuente del bien, la cual es Dios, el mal se multiplica sin freno. Los valores sin Dios conducen a la autodestrucción. Por eso la sociedad se autodestruye, porque no quiere saber nada de Dios. Cuidado con justificar entonces nosotros el pecado cultural. Cuando el mal se normaliza, el corazón se adormece. Hoy usted ve las mujeres andando con chorcitos cortos y con ropa que se le ve todo el cuerpo. Están normalizando una cosa que es totalmente inmoral, por solamente poner un ejemplo. Y cuando el cristiano acepta esa cultura, el corazón entonces se adormece y Dios te advierte y te dice: no vayas por ahí, no te vistas así, no hagas como ellos. Pero si insistes, Dios te entrega para que coseches lo mismo que ellos cosecharán. Predicar entonces el evangelio en la iglesia no solo salva almas, sino también frena la corrupción moral del mundo. Hay una cosa que frena que el mundo no se descarrile por completo, y es la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Oremos entonces por discernimiento espiritual y moral y valentía para defender la verdad en amor. El mensaje de Pablo al respecto no termina en condenación, sino en una invitación de volver al Creador. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice Romanos 5:20. Romanos 1 del 18 al 32, para ir concluyendo, nos muestra la espiral del pecado. Se ignora la revelación de Dios. Eso es lo primero que pasa. Luego hay un rechazo y Dios te entrega a idolatría. Y luego, a consecuencia de todos esos pecados, hay una entrega de Dios a hacer cosas que no convienen y a una depravación completa. Dios no castiga arbitrariamente. Dios no es muy injusto. Todo lo contrario. Su juicio es consecuencia del rechazo humano. Pero este pasaje prepara el camino para el evangelio. Si hay ira, también hay gracia. Cristo vino precisamente porque todos, judíos y gentiles, como dice Pablo arriba, al judío primeramente y también al griego, hemos rechazado a Dios. Él llevó sobre sí nuestra impiedad para reconciliarnos con el Padre. Hoy la invitación es clara. Reconoce la revelación de Dios, arrepiéntete del rechazo y de la idolatría y recibe su gracia antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos muestra la verdad, aunque duela. Gracias porque nuestro pecado, oh Padre, tú lo has redimido en la cruz del Calvario. Ahora te rogamos, oh Padre, que tú perdones nuestra iniquidad
y que nos ayude a permanecer firmes en tu servicio, firmes en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este culto, y que tu paz, tu amor y tu misericordia sean por toda la eternidad sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.